Nueva investidura. Papa Francisco nombró cardenal a Monseñor Baltasar Porras. Relaciones bilaterales. El primer mandatario venezolano arribó a Turquía para participar en el Congreso Mundial de Energía. Advertencia. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, denunció plan del TSJ contra la oposición. Dotación. Gobernador Tarek El Aizami insistió en que la producción agrícola del país debe ser destinada a los CLAP. Preparados. Chuo Torrealba advirtió que el supuesto intento de asesinar el revocatorio podría ocurrir este martes. Rechaza injerencia. Venezuela exigió el respeto a la soberanía de los pueblos durante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pese a resultados, embajador de Colombia en Venezuela considera que el gobierno colombiano alcanzará la paz. Estrenos. Conozca cuáles fueron las películas más vistas en las salas de cine venezolanas. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Venezuela, buenos días. Sean todos bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez Petit y Ángel López tenemos el placer de acompañarles. Vamos a iniciar de una vez. Iniciamos nuestro recorrido informativo para conocer cómo amanece Venezuela en el estado Táchira con información en materia económica. Marine Glot nos reporta. Adelante. Hola, buenos días. Crece la preocupación en los municipios fronterizos del estado Táchira tras fluctuación del bolívar frente al peso, lo que genera un alza en los precios de productos del lado colombiano, así como el encarecimiento de los alimentos. Las casas de cambio registraron la semana pasada una tendencia a la baja que se ubicaba en 2 pesos por bolívar para la compra y 2.20 para la venta, aunque existió una versión oficial que no fue confirmada por esta depreciación. Se especuló que era por el alza del dólar en territorio neogranadino. Pese a esta situación, las cámaras de comercio de la línea limítrofe registran alta afluencia de venezolanos comprando en el vecino país. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. De Táchira nos vamos a Portuguesa. Correcto, Lirio. Allí se siguen presentando inconvenientes por el suministro de la gasolina, el cual ha sido irregular durante los últimos días. Yesenia Marchán nos informa. Buenos días, Yesenia. Buenos días. Amanecemos en el estado Portuguesa, donde interminables colas se dejaron ver en diversas estaciones de servicio de Acarigua y Araure, producto de las deficiencias que se han presentado durante varios días con el suministro de gasolina en las bombas. Esto ha generado gran desesperación en los choferes y un caos en las calles y avenidas de las ciudades hermanas. Los ciudadanos exhortaron a las autoridades a dar respuesta a esta situación. A su vez expresaron su angustia ante este problema. Desde el estado Portuguesa, Yesenia Marchán para Noticiero Venevisión. Gracias, Yesenia. A esta hora nos vamos a los estados Trujillo y Zulia con información de seguridad. El primer contacto lo haremos con José Leonardo Nava. Buenos días, José. Buenos días. En el estado Zulia, familiares de personas sepultadas en el cementerio Corazón de Jesús, ubicado en la avenida La Limpia del municipio de Maracaibo, denuncian que el AMPA los mantiene azotados. Aseguran que el Camposanto no cuenta con ningún tipo de seguridad, ocasión que es aprovechada por los delincuentes para robar no solamente las pertenencias de los visitantes, sino también para profanar las tumbas y hurtar las lápidas de mármol o granito. Recientemente, el panteón de la sociedad israelita fue objeto de actos vandálicos, por lo que exhortaron a las autoridades municipales a brindar mayor seguridad en estos espacios. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Trujillo, donde la Defensoría del Pueblo junto a otras instituciones lleva adelante un plan de trabajo en sitios de detención policiales. El defensor Jesús Azuaje explicó que en un lapso de un mes se va a realizar la solicitud al Ministerio de Servicios Penitenciarios para el traslado de la población de privados de libertad al internado judicial de Trujillo. Manifestó actualmente la Defensoría del Pueblo lleva a cabo también una inspección para garantizar tanto la salud como el cumplimiento del debido proceso para los reos. De TV Trujillo, Rangira Briceño para Noticiero Venevisión. Gracias, Rengira. Ahora nos trasladamos a Cojedes y a Mérida. Allí revisaremos las informaciones más relevantes hasta esta hora en estas entidades. Gregory Brusual y Gabriela Gutiérrez nos informan. Adelante. Buenos días, Gregory.
Buenos días. En Cojedes, autoridades civiles y militares ofrecieron un balance de la gran misión Abastecimiento Soberano en la entidad. La gobernadora Margot Godoy informó que se han suscrito más de 30 convenios con comercializadoras privadas para garantizar la distribución de los alimentos y una mayor cobertura de los CLAC. La mandataria regional precisó que en el estado se han conformado más de 445 comités de abastecimiento e hizo un llamado a los sectores que no han sido atendidos a organizarse para ser favorecidos con los mercados campesinos. Por su parte, el contraalmirante Viberto Quinteiro informó que todos los rubros que están siendo cosechados en la región se están acopiando en los hilos del Estado para garantizar su distribución. Asimismo, señaló que ejecutan un plan de seguridad en las zonas de mayor producción. Desde el Estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias por el contacto, muy buenos días. Amanecemos informando que el teleférico Mucumbarí del Estado Mérida inició su etapa comercial. La ministra del Poder Popular para el Turismo, Marlene Contreras, informó que satisfacción y trabajo son las palabras que reflejan esta obra de alta tecnología y que en esta etapa comercial las entradas para el público en general estarán en 3.500 y 2.500 para niños, niñas y adolescentes. Por su parte, el gobernador del estado manifestó que se estarán aplicando diversas estrategias turísticas para la captación de nuevos turistas, tanto nacionales como internacionales. Asimismo, hizo un llamado a que preservaran estas instalaciones. Desde el sistema teleférico Mucumbarí del Estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gabriela, muchísimas gracias. Finalizamos nuestro recorrido por el país en los estados Monagas y Zulia. Allá hay información en materia comunitaria. El primer contacto es para Jenny Soto. Buenos días, Jenny. Buenos días. En Zulia, habitantes de la calle 95 del barrio José Antonio Páez de la parroquia Raúl León y del municipio de Maracaibo denuncian el colapso de las aguas negras en la vía principal. Aseguran que esta situación ha generado no solo problemas en la vialidad, sino también a quienes residen en el sector, ya que han presentado algunos problemas de salud como respiratorios y erupciones en la piel. Exigen a Hidrolago que solvente la situación de forma inmediata. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas y es que habitantes del sector Las Palmeras le exigieron a las autoridades que el antiguo cine Rialto de la capital monaguense se ha convertido en un teatro. Cabe destacar que este cine fue construido en la década de los 40 y dejó de funcionar en el año 1999. Asimismo, habitantes de esta zona pidieron que lo conviertan en un teatro municipal. De igual forma, Marlis Borges, directora de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, indicó que trabajarán en el saneamiento de estas instalaciones y recuperar este espacio lo más pronto posible, ya que se encuentra en deterioro y total abandono. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Alexis, muchísimas gracias. Con esto cerramos el acostumbrado recorrido para ver cómo amanece Venezuela. Y tenemos más información nacional. Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de Mérida, fue nombrado cardenal de Venezuela por el Papa Francisco. ¿Quién hará la consagración el próximo 19 de noviembre durante el consistorio del Colegio Cardenalicio en la Santa Sede? Monseñor Porras considera que este nombramiento es una bendición, no solo para él, sino para todo el país, y además confirma el cariño y amor del Santo Padre hacia todos los venezolanos. A su juicio está llamado a la esperanza y a la superación de la crisis en la que está sumida el país. Además del arzobispo de Mérida, el Papa Francisco nombró a otros 2 obispos latinoamericanos como nuevos purpurados: Carlos Aguiar Retes de México y Sergio Darrocha de Brasil, quienes según Monseñor Porras tendrán la responsabilidad de representar y transmitir en el mundo eclesial y universal el carisma tan particular del Papa Francisco, su condición de latinoamericano, de cercano, humilde, preocupado por los pobres y marginados. El nuevo cardenal venezolano llamó a alcanzar la paz y armonía en el país, resaltando la necesidad de superar con unión y entendimiento los problemas. Vamos a seguir a esta hora con más información porque el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, denunció que a su juicio la maniobra del Tribunal Supremo de Justicia se realizará en los próximos días. Para acabar con la lucha democrática y pacífica que la oposición lleva a cabo contra el gobierno nacional. Henry Ramos Alup aseguró que tiene información de que el TSJ comenzará a divulgar las sentencias que ya ha trabajado para encarcelar a los diputados de la oposición y acabar con la iniciativa constitucional revocatoria del presidente de la República. Justificó que maneja tales informaciones porque se filtran desde el mismo seno del gobierno. También insistió en que varios militantes del oficialismo han entendido que la única forma de salir de la crisis que afecta al país es permitirle a la gente que exprese su voluntad mediante el voto. Finalmente aseguró que eventualmente habrá un restablecimiento de la Administración de Justicia.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó al aeropuerto internacional Atatürk en la ciudad de Estambul, en Turquía. Allí, seguirá y desarrollará el Congreso Mundial de la Energía que se lleva a cabo en esta nación. Y se extenderá hasta el próximo jueves 13 de octubre. Tras su llegada, el mandatario sostuvo una reunión con el gobernador de la ciudad de Estambul, Vasip Şahin. En el encuentro también estuvieron presentes otras autoridades turcas como el alcalde metropolitano de Estambul, Kadir Topbaş, y por la delegación venezolana, la canciller Delcy Rodríguez, el ministro para la comunicación Ernesto Villegas y el ministro de Petróleo Eulogio del Pino. Durante la realización de este congreso se prevé que en Turquía se discute el congelamiento en la producción, así como fue acordado por los miembros de la OPEP con el fin de avanzar en la incorporación de otros productores externos del bloque. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, advirtió que el supuesto intento de asesinar en revocatoria podría ocurrir este martes. Según Torrealba, es muy probable que el gobierno intente secuestrar el referendo por la vía judicial en complicidad con el Poder Electoral, y ante eso aseguró que está la unidad preparada para actuar en defensa de los venezolanos. Llamó a la ciudadanía a mantenerse atentos y a activarse en los procesos que están por venir, ya que a su juicio su rol será crucial para determinar el futuro del país. Torrealba destacó la importancia de salir masivamente del 26 al 28 de octubre para superar la meta del 20%. Afirmó que con organización y unidad se podrán superar los obstáculos y convocar este año el proceso referendario contra el presidente Nicolás Maduro. Venezuela reafirmó el llamado a la defensa de los principios fundamentales de la Organización de Naciones Unidas para preservar la paz en la comunidad internacional. Así lo enfatizó el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, durante su participación en el Consejo de Seguridad del organismo internacional. En la cita se debatían las resoluciones presentadas por Francia y Rusia para el cese al fuego en Alepo, en Siria, donde el embajador aprovechó la oportunidad para exigir el respeto a la soberanía de los pueblos y rechazar cualquier acto de injerencia sobre otras naciones. En el acto de votación, Venezuela votó a favor de la segunda resolución presentada por Rusia, en la que pide avalar los acuerdos firmados por Estados Unidos y la nación europea. También se estimulará la iniciativa propuesta por el enviado de la ONU, Staffan de Mistura, para retirar a los combatientes del frente al norte de Alepo. Ricardo Lozano, embajador de Colombia en Venezuela, considera que el gobierno colombiano logrará alcanzar la paz pese a los resultados del plebiscito. Yo creo que Colombia está dando un ejemplo de madurez política, que eso es lo que necesitamos en el mundo, que prevalece el diálogo y el país por encima de todos los intereses políticos. Y en el mismo momento que el país está por encima, se sentaron, como ustedes lo vieron, toda la oposición con unas reuniones muy efectivas, muy eficientes, cada uno con sus argumentos. Esto es de argumentación de estos acuerdos. ¿Para qué? Para mejorarlo, entenderse. ¿Logrará el presidente Juan Manuel Santos sellar la paz, un acuerdo de paz en Colombia próximamente? Sí. Lozano negó que con el acuerdo firmado con la FARC se iban a ignorar los delitos cometidos. Que va a haber impunidad y en ningún momento dentro del acuerdo se figura que haya haber impunidad. Esto no es así. Se va a pagar por los delitos que se cometieron con unas penas diferentes a las de la ley ordinaria. Habrá tipos de cárcel. Todo eso se iba a analizar en el nuevo paquete de justicia transicional. Pero de que haya impunidad, no hay impunidad. Y se va a tener que pagar. Y hay un reconocimiento de la justicia para personas que divulguen cosas sobre las víctimas, que puedan favorecer a buscarlas. El embajador colombiano manifestó que las autoridades colombo-venezolanas continúan sus labores para asegurar el territorio fronterizo. Hemos entrado en muchas comisiones ahí revisando. Vamos a paso tranquilo, pero muy firmes, y yo creo que cada vez estamos fortaleciendo, como quería el presidente Santos y la canciller Holguín, una frontera más segura. La gente no entiende a veces que abrir una frontera no es abrir una puerta. Hay que tomar determinaciones cuando uno quiere controlarla muy bien. Bien, con esto, Lirio, amigos, hacemos nuestra primera pausa. Pero ya regresamos con más información para todos ustedes. Venimos.
7:20 de la mañana continuamos. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, entregó 897 instrumentos agrarios a productores campesinos en el marco del Plan Cayapa del Instituto Nacional de Tierras. El Aizami insistió en que todo lo que produzcan los campesinos debe ir a manos de los comités locales de abastecimiento y producción. También explicó que estas acciones forman parte de las políticas implementadas por el gobierno nacional para empoderar al sector campesino con el fin de acelerar los procesos productivos en el país. A su vez, invitó a participar el 13 de octubre en la 4ª edición de la Expo Aragua Potencia, en la que formarán parte 150 productores de todos los sectores con el fin de exponer las potencialidades que tiene la entidad. Finalmente, instó a profundizar, acelerar y a radicalizar la revolución agraria en todo el país en manos de los campesinos. La diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, María Albert Barrios, considera que el referéndum revocatorio puede realizarse este año. Afirmó que la oposición seguirá en la calle apostando al cambio político. El referéndum revocatorio puede ser este año, porque los venezolanos así lo quieren. Y eso parte de la unidad de la organización de los venezolanos. El Ejecutivo tiene sus asuntos y el CNE los suyos. Entonces, el referéndum revocatorio, la voluntad del venezolano, el derecho del venezolano, la constitución de este pueblo, no es un asunto ni de prioridades ni de antojos de Nicolás Maduro. Es un asunto escrito, es un derecho. Es una ley, ellos tienen que respetar la voluntad de este pueblo. ¿Qué vamos a hacer los políticos? ¿Qué vamos a hacer los servidores públicos? ¿Qué va a hacer la Mesa de la Unidad Democrática? Acompañar a su gente ahí, en su voluntad. La diputada explicó parte de lo que comprende el Plan 1356 promovido por la Mesa de la Unidad Democrática para la recolección del 20%. Advirtió que los días 26, 27 y 28 de octubre el pueblo organizado participará en la manifestación de su voluntad. Nosotros tenemos un plan que involucra a todos los venezolanos sin distingo de pensamiento, de raza, de color, de religión. ¿Por qué Plan 1356? Porque son 1356 centros, ¿ok?, donde los venezolanos van a poder depositar la manifestación de su voluntad en torno al referéndum revocatorio. Mira, el 26, el 27 y el 28 van a haber millones de personas, mira, estoy consciente de eso, a las puertas de 1356 puntos en todo el país. Que los dejen ejercer su derecho, que los dejen ejercer su derecho a participar, a elegir, a manifestarse. María Albert Barrios expresó las condiciones que exige la oposición para el diálogo político con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Mi única condición es que el pueblo elija. Pon las tuyas. Y entonces empieza Héctor Rodríguez, Víctor Clar y todos los voceros que tienen el oficialismo a decir que el revocatorio no va este año y que somos mentirosos y que fuimos fraudulentos con nuestra gente. ¿Qué no se debe negociar en ese diálogo? No se debe negociar más hambre, no se debe negociar más inseguridad, no se debe negociar la crisis de salud, no se puede negociar la libertad, no se puede negociar la dignidad. Según Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, el gobierno sigue trabajando paulatinamente para crear las condiciones que permitan que sean repatriados capitales de venezolanos en el exterior en un monto no menor a los 300 millardos de dólares. Faría recordó que los empresarios tienen permitido traer sus divisas y mantener el 100% de la inversión hasta el momento que sea recuperada, convenio con el que, según Faría, se busca repatriar capitales esparcidos fuera del país. El ministro ratificó el incremento de ganancias por exportación que ha sido posible, según él, por la simplificación de trámites y estímulos como el tipo del cambio y la política de precios. Señaló que su despacho sigue atendiendo y acompañando a las empresas con capacidad de exportar y además insiste en la colocación de productos venezolanos en el mercado internacional. Jesús Silva, abogado constitucionalista, aseguró que el referéndum revocatorio es polémico y que no escapará de la controversia política. Expresó que la oposición tendrá la oportunidad de cumplir con los requisitos. El abogado argumentó que el revocatorio representa un peligro para el chavismo y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por otra parte, el jurista señaló el motivo por el cual el presidente Maduro no enviaría el presupuesto nacional a la Asamblea. Sobre esto, explicó que en la actualidad no se reconoce el Parlamento como institución, sino que es percibido como un foro político en el que discuten diversos partidos. A su juicio, la Asamblea arroja resultados con falta de eficacia jurídica. El presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, manifestó que el apoyo continuo a los emprendedores fortalecerá la economía nacional, dado que existe una alta participación en la formación de nuevas empresas en el país. Pérez Abad señaló que actualmente el gobierno trabaja en la simplificación de requerimientos para la creación de empresas y en la garantía de que los emprendedores dispondrán de espacios de formación y de asistencia de la banca pública, que a su juicio se ve reflejada en las carteras de crédito asignadas por estas instituciones. Por su parte, Juan Arias, ministro para Industrias Básicas y Estratégicas, considera que se está trabajando arduamente
mutuamente para incrementar la producción nacional y que la participación de la juventud venezolana puede aportar beneficios para el desarrollo productivo en el país. José Gregorio Cáribas, miembro del comando de campaña de la MUD en Caracas, explicó que juramentarán un total de 22 comandos en la ciudad capital, en donde estarán distribuidos los 98 centros para recolectar el 20%. Cáribas resaltó que cada centro estará representado por una persona que llama padrino, cuyo objetivo fundamental será atender cualquier eventualidad que pueda surgir en los 3 días de recolección. Dijo que existirán 162 puntos donde coordinarán el traslado de electores hacia los centros de votación y además los distribuirán en máquinas cuya cantidad de personas sea menor, con el objetivo de agilizar el proceso. Cáribas indicó que cuentan con la participación de más de 5.000 voluntarios que permanecerán unidos y fortalecerán la organización popular para la jornada de recolección. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto de grado de especialistas en medicina general que tuvo lugar en el Poliedro de Caracas. Con motivo de la conmemoración del Día del Médico Integral Comunitario, más de 5.000 estudiantes se graduaron como especialistas en medicina general integral a través de una resolución firmada y autenticada por el Ministerio de Salud. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional informó que para el 30 de junio del año 2017 espera declarar a Venezuela como territorio 100% barrio adentro. También aseveró que antes de finalizar el año inaugurará consultorios en Nueva Esparta, Zulia, Sucre, Portuguesa, Barinas y Yaracuy. Y amigos, es hora de hacer otra pausa acá en Noticiero Venevisión. A las 7:26 de la mañana y ya volvemos. El buen venezolano es organizado y establece normas para cuidar y proteger a su familia. Establece como regla no abrir la puerta a personas extrañas. Si desconoce su procedencia, pone en alerta a vecinos y autoridades. No suministres información personal a desconocidos y entrena a los más pequeños de la casa para que tampoco lo hagan. Sumar hábitos de seguridad a nuestra vida diaria cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 7:31 de la mañana. El gobierno nacional envió 375 toneladas de diferentes maquinarias de construcción para ayudar a la reconstrucción de viviendas en Cuba tras el paso del huracán Matthew. El envío partió del puesto de guardacostas de la Armada en el estado Vargas. En el despacho de los insumos participaron el ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, y el vicepresidente para el área social, Jorge Arriaza. Arriaza indicó que entre las 375 toneladas hay 2 camiones de cargas, 8 camiones de comino volteo, una cisterna, 3 mezcladoras, una planta de mortero húmedo, 2 retroexcavadoras, 2 excavadoras de oruga, 3 montacargas y 20.000 metros cuadrados de techo de acerolith, entre otras maquinarias de construcción. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que realizará un nuevo envío de ayuda humanitaria a Haití luego de ser afectado por el huracán Matthew. El jefe de Estado también pidió orar por esa nación y la de Cuba. El mandatario nacional anunció que enviará una comisión de 200 médicos integrales a Haití para brindar apoyo luego del paso del huracán. Además, enviará lo que denominó como barcos de solidaridad a Cuba, país que también fue afectado por el fenómeno meteorológico. En este sentido, destacó que ya se enviaron 2 aviones y 2 barcos para prestar ayuda al pueblo de Haití. Sin embargo, instó a continuar con la asistencia humanitaria. El diputado por la Unidad, Américo de Gracia, denunció que quien perpetró una presunta nueva masacre en Tumeremo es el heredero del fallecido Hamilton Andrés Suárez Ulloa, alias El Topo, y el responsable de los asesinatos de 17 mineros en dicha población. El parlamentario informó que el nombre del supuesto criminal es Anderson Pereira y asegura que fue quien asesinó a 11 personas, 3 mujeres y 9 hombres, en las minas de Nuevo Callao el pasado 5 de octubre. De Gracia no descarta que en los delitos posiblemente participaron miembros de la OLP y advirtió que El Topo tiene a 100 ciudadanos secuestrados en Tumeremo. Para el diputado opositor, el arco minero es sinónimo de muerte y señaló al gobierno como responsable de todas las masacres que allí ocurran.
Autoridades de Francia y Venezuela interceptaron un buque venezolano que trasladaba 120 kilogramos de droga desde la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. En la embarcación que zarpó el pasado 1 de octubre fueron detenidos 8 venezolanos y entregados al Ministerio Público por el delito de tráfico ilícito de drogas. Según el comandante de la SODI de Nueva Esparta, Alfredo Pulido, las labores de vigilancia, control e inteligencia con la República de Francia buscaban desarticular una organización delictiva que utilizaba el buque bajo la fachada del ramo pesquero para cometer delitos en aguas internacionales. José Gregorio Caribas, concejal metropolitano, criticó el incremento del pasaje de transporte público, calificándolo como un nuevo golpe al bolsillo de los venezolanos. Caribas aseguró que a los ciudadanos de a pie no les alcanza el salario mínimo para cubrir la tarifa de las rutas urbanas y suburbanas. A su juicio, el gobierno siempre busca una salida fácil a los problemas, demostrando que no le interesa dar respuestas ni soluciones reales, aunque el edil admitió que los transportistas sufren diariamente la escasez de repuestos y otros insumos. Insiste que es el venezolano quien paga por las políticas mal implementadas. El director general del SAIME, Juan Carlos Dugarte, exhortó a los usuarios a acudir el día de su cita para tramitar el pasaporte y de igual forma retirarlo en su momento. Dugarte recordó que el documento de viaje tiene un costo de 12 unidades tributarias equivalentes a 2.124 bolívares que deben ser pagados directamente en cada oficina a través de punto de venta o en las cuentas bancarias que el organismo ha dispuesto en su página web www.saime.gov.be. En lo que va de año se han tramitado 1.343.977 pasaportes, de los cuales 1.056.886 documentos de viaje han sido para adultos y 287.091 para niños, niñas y adolescentes. El presidente del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, expresó que el incremento de la delincuencia en el país muestra el fracaso de los planes de seguridad del gobierno nacional durante los últimos años. Briceño León indicó que en el año de 1998, por cada 100 homicidios que se cometían en Venezuela, se producían 118 detenciones. Por el contrario, a partir del año 2006 en adelante, solo existen 8 o 9 detenciones por cada 100 homicidios. Asimismo, se refirió a la situación de los centros penitenciarios del país y mencionó que las cárceles deberían estar hechas para impedir que se cometan delitos. Sin embargo, a su criterio, son lugares donde se exporta y se dirige el delito hacia el exterior. Según Briceño León, los programas de prevención deben ir acompañados de otras medidas de control social y castigo. Un comerciante de 64 años de edad fue secuestrado y asesinado por su sobrino en Los Teques, estado Miranda. El cadáver de la víctima estaba descompuesto en una zona montañosa del sector Las Cadenas, donde estuvo en cautiverio durante 2 meses. Según un familiar, Roberto Ramos salía de su casa ubicada en La Lagunetica cuando fue raptado por 7 hombres armados el pasado 7 de junio. Los antisociales contactaron vía telefónica a los familiares de la víctima para exigir dinero a cambio de su liberación. Y al parecer, el CICPC descubrió que uno de los números telefónicos presuntamente pertenecía a Anderson Iván Vega, alias El Lolo, sobrino del occiso. Al parecer, Vega secuestró a su tío para huir del país. Nos trasladamos al estado de Aragua, donde 3 funcionarios de Poliaragua resultaron muertos y otros 2 quedaron heridos al enfrentarse a un grupo de antisociales que los atacaron en la carretera principal del sector Quilombo de Maletero en La Victoria. Los fallecidos fueron los oficiales David José Monsalve Hernández, Alfredo Antonio Suárez Barrios y Benjamín José Guachacuto Ochoa. La Comisión de Policías Regionales acudió al sitio para recuperar un camión que estaba siendo solicitado por robo cuando fueron emboscados por los delincuentes, quienes les dispararon en ráfaga. Por su parte, al menos 40 cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bellomonte el pasado fin de semana. Bueno, el noticiero Venevisión nuevamente es reconocido. En esta ocasión, nuestro compañero Euclides Sotillo recibió un reconocimiento de la Policía Municipal de Sucre en el 26º aniversario de esta institución. Manuel Furelos, director de Polisucre, destacó la importancia del trabajo de los periodistas y los medios en la difusión de las informaciones inherentes a la gestión policial. Informar tanto las cosas que a lo mejor uno considera negativas como las cosas positivas. Hay que tener un balance en eso y destacar con las cosas que realmente de la función policial son lo que enaltecen nuestra función. Nuestro compañero Euclides Sotillo agradeció la distinción y ratificó su compromiso con el país y el ejercicio del periodismo. Agradecido con las autoridades del municipio de Sucre por este reconocimiento que comparto con toda la gran familia de Noticiero Venevisión. Sin duda este tipo de distinciones es un compromiso con nuestra audiencia que día a día nos apoya a lo largo y ancho de toda Venezuela y sobre todo es un compromiso de los periodistas con la democracia venezolana. Felicitaciones, Euclides. Felicidades.
Momento de revisar cómo está el tráfico, ¿te parece? A esta hora. A esta hora vamos a verificar la cuenta @tráfico.bb y estos son los tweets. La PDE tiene retraso vía centro desde Santa Fe. Esa es la Prados del Este. Correcto. Eso es 7:30 de la mañana. Otro usuario reporta Avenida Sucre de los Dos Caminos con atraso desde la tercera transversal para superar la Avenida Rómulo Gallegos. 7:15 de la mañana. Así que no sería una buena opción circular por allí a esta hora. Bueno, vamos con una nueva pausa. En breve volvemos con más información. Ya venimos. Revisamos información internacional. Los fuertes vientos del huracán Matthew lo llevaron a transformarse en un ciclón posttropical, según lo informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El ciclón posttropical presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se aleja de las costas estadounidenses con dirección este-noreste a una velocidad de traslación de 22 kilómetros por hora. Según el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, el paso de Matthew ha dejado sin energía a 760,000 inmuebles. En Estados Unidos, los aspirantes a la Casa Blanca, Hillary Clinton y Donald Trump, se enfrentaron nuevamente en un segundo debate presidencial antes de las elecciones del próximo 8 de noviembre. Quiero decir, el evento realizado en San Luis, Missouri, estuvo marcado por la tensión y los ataques entre los candidatos. De lo más destacado del debate resaltan las amenazas del republicano con enviar a prisión a su rival, el escándalo de los audios filtrados de Trump, los 33,000 correos electrónicos de Clinton y las palabras de reconocimiento entre ambos aspirantes al final de esta sesión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del cine con la película Cigüeñas, que se mantiene de número 1 en las carteleras nacionales. Esta es la historia que nunca te contaron sobre cómo llegan los bebés. En Montaña Cigüeña se tomaban la entrega de bebés muy en serio, con un nuevo sistema, increíbles instalaciones y todo lo necesario para la distribución de pequeños humanos con una tecnología a prueba de errores. Pero ahora todo ha cambiado y las cosas se complican cuando accidentalmente Junior reactiva la máquina de hacer bebés y produce una adorable niña de manera desautorizada. Desesperado, Junior intentará entregar este paquete tan problemático antes de que su jefe se entere. Son una codorniz, un emú y un pollo. No vuelan, pero siempre quisimos volar. ¡Esto será lo máximo! ¿Tulip? Oh, ¿qué fue eso? ¿Es un bebé? Y seguimos con el segundo lugar que lo ocupa la historia de Miss Peregrine y los niños peculiares. Se trata de una horrible tragedia familiar dirigida por Tim Burton. Jacob tiene 16 años y viaja por la costa de Gales, donde descubre las ruinas del hogar para niños peculiares de Miss Peregrine. Mientras él explora los abandonados cuartos y pasillos, se da cuenta que los niños que allí vivieron, uno de los cuales fue su propio abuelo, eran algo fuera de lo habitual. Because our abilities don't fit in the outside world. We live in places like this. Finalizamos con el tercer puesto del top nacional, que es para Steven Spielberg y la cinta El buen amigo gigante. Sofía es una niña huérfana que decide romper la norma del orfanato y asomarse a la ventana de noche para descubrir algo completamente extraordinario. Un hombre de tamaño enorme que mira dentro de las casas de la gente mientras duermen. Cuando el gigante descubre que la niña lo está espiando, decide llevarse a la pequeña Sofía en la mano y viajar con ella al país de los gigantes, donde vivirán unas aventuras inigualables. Amigos, con esto finalizamos. Soy Carilis Cuadros, les deseo feliz mañana y nos vemos al mediodía en la emisión meridiana. Gracias, Carielis. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Carlos Paparoni, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Con él conversaremos al regreso. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Como lo anunciamos, está con nosotros Carlos Paparoni. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Diputado, para hoy se espera que la Mesa de la Unidad se pronuncie en torno a la expectativa que hay sobre una posible suspensión o anulación del referendo revocatorio a través de una eventual sentencia que produciría el Tribunal Supremo de Justicia, que estaría basada en esa solicitud que hizo el alcalde Jorge Rodríguez, quien argumenta que hubo un fraude en la previa recolección del 1%. Sin adelantarse a lo que, pues, como cuerpo colegiado va a decir la unidad, ¿qué piensa usted sobre esto? Mira, yo creo que la respuesta que tiene que dar el Tribunal Supremo de Justicia no se basaría a la unidad, sino a la mayoría de los venezolanos, a la mayoría del pueblo que están viendo en el referéndum revocatorio la manera de cómo solventar y cómo salir de la grave crisis que hoy vivimos los venezolanos. Eso sería una sentencia no contra el revocatorio, no contra la unidad, sino contra la mayoría de los venezolanos que hoy queremos en el cambio y que vemos en el cambio la única forma en que podamos salir de la crisis que vive Venezuela. Diputado, la oposición agrupada en Mesa de la Unidad Democrática como solicitante de ese referendo revocatorio, ya hoy es 10 de octubre, faltan 2 semanas para esa recolección de 20% de manifestación de voluntades que permitiría activar el referendo revocatorio. ¿Cómo se preparan ustedes en cuanto a logística, a movilización, a información a los electores, a las personas que deseen adherirse a esa solicitud? Bueno, en cuanto a eso, Carlos Ocariz, que además es el jefe del comando de campaña para el revocatorio, anunciaba la puesta en práctica del plan 1356, que era que diariamente tomar 1356 puntos para llegar a 15 millones de venezolanos, 15 millones de venezolanos para decirles dónde estarían votando, cómo sería nuestra movilización, y que sepan que el 26, 27, 28 de octubre significa para la mayoría de los venezolanos ese plebiscito, esa manera de salir y decir que sí creemos en el cambio, y que esperábamos aproximadamente 11 millones de venezolanos que fueran a decir que creen en el revocatorio y que creen que en Venezuela podemos hacer mejor. Lo podemos hacer mejor, podemos salir de la crisis y podemos convertir a Venezuela en esa que estamos soñando. Forma usted parte de una comisión especial de la Asamblea Nacional que se encarga concretamente del tema abastecimiento de alimentos. Ese decreto anunciado por el presidente Maduro, que todavía no está en Gaceta, pero según el cual la mitad de lo que produzca la agroindustria debería ser destinado a los llamados comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP han funcionado como alternativa para llevar comida a la mesa del venezolano, sí o no, y qué significaría poner en práctica este decreto. Incluso usted da una cifra de 0,9% de la población es la que recibe estas bolsas. No, fíjate, ahí lo primero que tenemos que saber es cuando le preguntamos a la mayoría de los venezolanos, mira, ¿cuál es la primera fuente de alimentos donde los venezolanos estamos consiguiendo comida? 7 de cada 10 venezolanos te dicen que el primer sitio, la primera fuente donde consiguen alimentos son los automercados de cadena. 2 de cada 10 venezolanos te dicen que son las bodegas, que son los mercados, pero que además también son esos automercados independientes. Solamente el 0,9% de los venezolanos te dice que su principal fuente de alimentos son las bolsas CLAP. ¿Qué cantidad es esto? Mira, nosotros estamos hablando que el Estado ha distribuido a través de las bolsas CLAP un poco menos de 120.000 toneladas de alimentos, pero Venezuela se consume 31.000 toneladas de alimentos al día. 31.000 toneladas de alimentos al día, ellos han distribuido 120 en 4 meses. Eso quiere decir que ellos han podido distribuir 4 días de comida para el resto de los venezolanos. Pero además, cuando escuchamos al presidente Nicolás Maduro en cadena nacional decir que estará estudiando y haciendo un decreto para que el 50% de nuestra producción agroindustrial pase al Estado venezolano, sea adquirido por el Estado venezolano para ser destinadas por estas CLAP, pareciera que no ha entendido que el problema de alimentos que tienen los venezolanos no es de distribución, sino por el contrario es de producción. Es de que no estamos produciendo los alimentos necesarios para abastecer el mercado nacional. Entonces, cuando vemos una decisión como esta, lo que estamos viendo, primero, es que el Estado necesitaría, para poder comprar toda la producción agroindustrial y agrícola, la producción en el campo, necesitaría aproximadamente 5.000 millones de dólares, los cuales hoy ponemos en dudas que los tenga. Si no tienen esos 5.000 millones de dólares, ¿qué quieren decir? Que van a comenzar con las confiscaciones, van a confiscar las cosechas, van a confiscar la producción, va a volver a existir en Venezuela nuevamente las expropiaciones, van a terminar de acabar con la producción nacional que además es la única forma de salir de la crisis agroalimentaria que tenemos los venezolanos. Eso es lo que nos llama poderosamente la atención de este decreto, un decreto que no destinaría el 50% de los alimentos a las CLAP, sino por el contrario lo que significaría es que crecería en 50% más el hambre, la desesperanza, pero además el desabastecimiento y acabar con la industria agroalimentaria del país. Diputado, deténgase allí en producción nacional, el rubro maíz, el principal rubro que se consume en la mesa del venezolano. ¿Cómo está la producción?
Mira, en el maíz y rápidamente con lo que es el tema de las promesas que hacía Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura. Nosotros comenzamos el año hablando de la semilla, la necesidad de la semilla. La semilla se importó tarde. Las 880.000 hectáreas que prometía el ministro trajo semillas solamente para sembrar un poco menos de 500.000 hectáreas. Porque llegaron tarde pudimos sembrar apenas 400.000. De las 400.000 hectáreas que sembramos, 70.000 las perdimos porque sembramos tarde. Las 330.000 hectáreas que terminaron quedando, 30.000 se perdieron porque nos las robaron. Entraron a la finca y se robaron la cosecha. ¿Qué significa eso? Eso lo que nos significa es que quedaron sembradas 300.000 hectáreas, un poco más de 300.000 hectáreas de maíz, lo cual quiere decir que en el mejor de los casos solamente eso es 1/3 de la producción del consumo nacional, 1/3 del consumo nacional. Lo que vamos a producir en maíz va a alcanzar solamente hasta enero. En enero tenemos que comenzar otra vez a importar maíz porque no sembramos lo suficiente. Pero además a estas alturas el maíz tiene un costo. Hoy estamos esperando que el ministro anuncie el nuevo precio del maíz porque a 192 bolívares no puede o no da la base para que el productor lo pueda tener. Eso quiere decir que el precio del maíz debe ser anunciado hoy, por lo menos en más de 230, 250 bolívares el maíz. Lo cual quiere decir que el Estado venezolano ni siquiera ha tomado las previsiones para decirle al venezolano que le van a aumentar la harina de maíz precocida, que viene ese aumento en pocos días, que el aumento que anunciaban de los salarios se le va a ir rápidamente solamente en el tema de la harina de maíz, como va a comenzar a aumentar todos los rubros por falta de producción. Que además eso que decía Bielma Mora hace unos días, que en Caracas comenzaban a traer productos importados para la venta a precios internacionales, lo que te quiere decir es que un kilo de harina te va a costar 1.500 bolívares. Diputado, otro problema que han denunciado sobre todo los gremios relacionados con la ganadería y con la agricultura es la inseguridad en el campo, robo de ganado, el abigeato y también que no hay condiciones de seguridad. Las personas denuncian, FEDENADA, organizaciones como esta, los gremios, que también entran a robar en la poca producción que hay. ¿Esto de alguna manera también incide en la merma de la producción? Sí, mira, el día de mañana son 8 ruedas de prensa que se estará dando a través de los gremios, sobre todo FEDENAGA, de los productores en todo el país. Más de 65 asociaciones de productores mañana sentarán posición en base a lo que es esta grave crisis que está viviendo el sector agrícola, pero con números y cifras, porque las cifras terminan dándote la realidad de lo que está pasando. Nosotros hemos perdido casi 1,5 millones de reses por el abigeato. Nosotros hemos visto en los últimos 3 veces 5 secuestros aquí mismo en el Guárico. Aquí estamos viendo un presidente que te está hablando de decretos, que te está hablando de expropiaciones, que te está hablando sin darse cuenta del hambre que está viviendo los venezolanos, pero no está cuidando ni siquiera lo que es la producción nacional a nuestros productores. Generales que se encargan de la producción de perejil, pero no se quieren encargar de la seguridad, es la gran pregunta que hoy nos hacemos en el campo venezolano. Diputado, minuto final para que nos hable sobre las actividades que planea la oposición, la MUD, para este 12 de octubre. Mira, nosotros lo hemos dicho básicamente, nosotros estamos trabajando para generarle la confianza a la gente, para que esos 17 millones, esos más de 17 millones de venezolanos que hoy comen 2 o menos veces al día y que abre más la crisis, para que esos casi 5 millones de venezolanos que se encuentran en pobreza crítica y están comiendo una sola vez al día, sepan que aquí hay futuro, que como nosotros hemos venido trabajando, lo hemos venido diciendo, y es el referéndum revocatorio representa a la mayoría del pueblo, que nunca es tan oscura la noche como cuando está a punto de amanecer, me lo decía mi abuela desde que crecí, desde que prácticamente comenzaba a caminar. Saber que hoy podemos hacerlo mejor, que Venezuela tiene mucho más futuro, que podemos alcanzarlo y que es a través del referéndum revocatorio la única fórmula en que nosotros podamos salir de la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Diputado, gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ti. Despedimos así a Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Ángel. Muchísimas gracias, Lirio. A esta hora revisamos cómo está el tráfico a través de nuestra cuenta @tráficobb y lo verificamos acá en pantalla. La principal de Boleíta Norte tiene buen tránsito, esto a las 7:40 de la mañana. En @tráficobb también Avenida Bolívar tiene buen tránsito en ambos sentidos. 7:43 de la mañana, más información en vivo. También autopista Caracas-La Guaira tiene buen desplazamiento en ambos sentidos. Más información en @tráficobb. Con esto llegamos al final. Hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Buen día. Pásenla bien.